Esta noche se lanzaron gases lacrimógenos tras otro enfrentamiento en Chicago en medio de la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal. El túnel corre bajo la frontera entre Estados Unidos y México hasta el canal pluvial de la calle Boone en El Paso. Mide 4 pies de ancho por 6 de alto. A las 224 horas del 28 de septiembre de 2025, las calles de Cuadrés, 9 millas al sur de la frontera de Estados Unidos, estallaron en fuego de armas automáticas. Los testigos informaron de una corta ráfaga de fuego preciso y luego silencio. Cuando llegó la policía, 2 policías fuera de servicio estaban muertos junto a una camioneta gris. Sus cuerpos cayeron sobre los cristales rotos. Cerca de ellos había un tercer hombre, identificado minutos después como Ulises Trujillo, conocido en ambos lados de la frontera por su llamado de radio Delta 1. Los científicos pronto descubrieron lo que era. Cada cartucho se agrupó en ráfagas controladas de 3 disparos. Sin incendios forestales, sin patrones de rociado. Fue una ejecución, no un tiroteo. Más tarde, las agencias de inteligencia confirmaron que los atacantes estaban asociados con la empresa, una célula disidente del cártel de Juárez que ahora controla las principales rutas de contrabando y corredores de drogas hacia El Paso, Texas. Delta 1 había sido su logística durante años. Túneles, refugios, corredores seguros, pero esa noche era opcional. Quédate hasta el final porque lo que el ejército de Estados Unidos está planeando ahora podría transformar para siempre la manera en que Estados Unidos combate a los cárteles. Recuerden dar like y suscribirse porque estas acciones muestran lo cerca que estuvo esta guerra secreta de llegar a suelo estadounidense. A medianoche, la policía de Juárez recuperó las grabaciones de las cámaras de seguridad. 2 coches se acercan en la oscuridad con las luces apagadas y las ventanillas bajadas. Los hombres armados llevan máscaras y guantes. Todo el ataque duró 11 segundos. Nada de gritos, nada de persecuciones. En 30 segundos, ambos autos se habían ido. Lo que daba miedo no era la violencia, sino la disciplina. La mañana siguiente, un rastreo táctico localizó un almacén a 3 millas de la escena. En su interior había 38 rifles de asalto, cajas de munición de acero, chalecos antibalas y 3 migrantes encadenados en una esquina, deshidratados pero vivos. Sus captores habían huido minutos antes del ataque. Las paredes estaban cubiertas de mapas de rutas de cruce, cada una etiquetada con letras codificadas que correspondían a los horarios de patrulla del sector estadounidense. Quienquiera que estuviera al mando aquí no se ocultaba. Estaban reconociendo la línea fronteriza para la Fuerza de Tarea Conjunta Norte de Estados Unidos con base en El Paso. Tal hallazgo activó inmediatamente la alerta naranja. Se duplicaron los vuelos de reconocimiento con drones. Los sensores terrestres cerca del Río Grande fueron reajustados para captar movimientos más grandes que humanos. Algo se estaba moviendo y nadie sabía hasta dónde llegaría. 2 días después, informes de Tamaulipas confirmaron que 5 policías estatales fueron emboscados y sus patrullas incendiadas y radios destruidos. En Chiapas se detuvo una caravana de migrantes. 12 personas se esfumaron. Cada nuevo ataque parecía orquestado para desgastar la seguridad mexicana en cientos de kilómetros. Pero los analistas vieron un patrón preocupante. Cada ataque llevaba huellas digitales hasta canales encriptados que decían represalia, Norteamérica, represalia estadounidense. Esto indicaba que los cárteles ya estaban anticipando la respuesta que vendría de Washington, y eso solo podía significar una cosa. Su plan era acelerar la escalada primero. Para el 30 de septiembre, las comunicaciones interceptadas confirmaron un elemento de cruce. Las comunicaciones entre las celdas de la empresa hablaban de ensayos de la Ría del Norte, la respuesta del norte. Informes de inteligencia de la patrulla fronteriza advirtieron sobre posibles operaciones de vigilancia. Pequeños grupos armados entran y salen para tomarle el tiempo a Estados Unidos. Aquella noche, antes del amanecer, los sensores de movimiento al sur del sector 19 de El Paso captaron firmas infrarrojas sumergiéndose en el Río Grande. 6 figuras de bajo perfil desplazándose en formación. En cuestión de minutos, la unidad de la patrulla fronteriza más cercana fue desviada y se unieron drones del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Pero cuando los agentes llegaron a las coordenadas, el grupo se había ido. Solo quedaron rastros de botas mojadas y 2 silenciadores desechados. Al norte, los puestos de mando reproducían imágenes térmicas cuadro por cuadro. Los cuerpos eran humanos, pero los movimientos eran militares. Quienquiera que pasara la noche no era un traficante, eran misiones de reconocimiento.
Y cuando llegó la mañana sobre el desierto, los analistas se dieron cuenta de algo aún más aterrador. Los hombres no habían entrado en una zona abandonada y desértica, sino en una serie de antiguos almacenes a menos de media milla de un repetidor de comunicaciones militares de EUU. A las 46 horas, las imágenes satelitales del Comando Norte de Estados Unidos capturaron movimientos cerca del antiguo almacén al sur del sector 19 de El Paso. 6 firmas infrarrojas aparecieron, desaparecieron y reaparecieron más adentro del complejo. Metódicos, entrenados y armados con armas silenciadas. Los analistas se dieron cuenta de que no era una infiltración al azar. Era un nodo militar de comunicaciones encriptadas entre puestos fronterizos. En cuestión de minutos, la unidad táctica ECO 7 de la patrulla fronteriza se desplegó. 2 blindados, drones de visión nocturna en el aire, cruzaron el perímetro en 429. Lo que hallaron fueron casquillos de bala gastados, restos térmicos y una única placa de metal grabada con el logotipo de la empresa. El mensaje fue intencionado. Podemos llamarte al Pentágono, la alerta pasó de vigilancia de inteligencia a posición operativa, boletín clasificado de alerta urgente. Un 19 se movió a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Norte. La orden era explícita: listos para las defensas ante posibles incursiones de paramilitares de los cárteles. Por primera vez en 20 años, un informe interno se refirió a los cárteles no como criminales, sino como combatientes irregulares susceptibles de deserción. A las 8:07 horas, altos mandos de la defensa se reunieron en la operación Sentinel Dusk. La situación era nueva. Las imágenes capturadas por drones durante la redada nocturna confirmaron que los infiltrados habían huido a México a través de túneles de alcantarillado que la DEA había revisado previamente. Los ingenieros mapearon el túnel de 4 pies de ancho, 6 de alto, apuntalado con madera y conductos de aire. Le llevaba directamente fuera de las zonas industriales de Ciudad Juárez, la misma red que antes estaba conectada a Delta 1. Después de la brecha, el tráfico de radio encriptado se disparó. Docenas de mensajes de onda corta fueron lanzados entre Juárez, Tamaulipas y Sinaloa en un periodo de 6 horas. Los cambios de mando del cártel están orquestando algo mayor. Los lingüistas reconocieron oraciones como fase 2, sierva en celo y lista para carolista. Los analistas temían una nueva ofensiva que pudiera abrumar a las fuerzas mexicanas y estadounidenses. Entonces ocurrió otra cosa extraña: señas. Los servicios de inteligencia capturaron transmisiones de UHF que emanaban del interior de Estados Unidos al norte del Río Grande. Alguien estaba clonando las frecuencias del cártel desde suelo estadounidense. Un coordinador o técnico, la distancia ya no era física, era cibernético. Por la tarde, la Fuerza de Tarea Conjunta Norte volvió a elevar los niveles de alerta. El comando cibernético creó el Vector de Tarea Delta, combinando activos de la NSA y la DEA para mapear los nodos de comunicación de los cárteles. Lo que encontraron sorprendió incluso a los expertos más experimentados. Múltiples billeteras encriptadas vaciaron criptomonedas por valor de $24 millones a través de crypto exchanges en menos de 12 horas. Dinero para comprar óptica térmica de alta gama y repuestos para drones. Los cárteles no solo se estaban armando, se estaban modernizando. Mientras tanto, en la Ciudad de México, autoridades de la defensa lanzaron la Operación Guerrero Negro. Autorizó a las fuerzas federales a registrar todos los arsenales sospechosos de los cárteles en el corredor norte. Se confiscaron 45 armas de fuego y se realizaron 10 detenciones. En teoría era un avance. De vuelta en la costa, Whispers narraba otra historia. Los halcones del cártel ya se habían reposicionado en las faldas de Sierra Madre, arrastrando consigo a migrantes secuestrados como escudos humanos. Poco después del anochecer, un dron de reconocimiento estadounidense que patrullaba el Río Grande detectó bengalas de calor al sur de Anapa. Hubo varias explosiones. Los soldados mexicanos informaron de disparos desde azoteas, granadas, balas trazadoras, descargas disciplinadas. El ataque duró 6 minutos. Luego se desvaneció. Minutos después, el mismo dron capturó camiones saliendo del área. Los mismos modelos que se ven en la red de Delta 1. En la sala de guerra del Comando Norte, los analistas sincronizaban las imágenes de satélites, drones y sensores fronterizos. El patrón era inconfundible. Las sicarias del cártel se desplazaban en pelotones coordinados por radio encriptada, no en pandillas callejeras ni en unidades de combate. A las 9 de la noche, todas las tropas estadounidenses en Texas fueron puestas en alerta máxima. Destacamentos de fuerzas especiales rodaron hasta la frontera en alerta solo para reconocimiento. Por ahora, el contacto está prohibido a menos que haya disparos. Pero,
Mientras los comandantes revisaban por última vez las imágenes infrarrojas, algo apareció en la esquina de la pantalla. Un convoy de 3 camionetas blindadas y un camión de carga avanza al norte fuertemente escoltado. La densidad metálica de la carga no se correspondía con la de los estupefacientes. Era como acero militar. A las 20:17 horas, los satélites espías estadounidenses capturaron por primera vez el convoy cuando cruzaba el corredor norte de Chihuahua. 3 camionetas blindadas y un camión de carga reforzado, todos con blindaje improvisado y vehículos de escolta portando información. Las imágenes térmicas revelaron que la temperatura interna de la carga era menor que la temperatura ambiente, lo que indica un almacenamiento aislado. Los analistas cotejaron las densidades. No era comida, no era droga. Acero para armas, tal vez piezas para armas pesadas o para blindaje. La Fuerza de Tarea Conjunta Norte informó al Centro de Operaciones del Comando Norte, donde militares y agentes de inteligencia comenzaron a seguir su progreso hacia la frontera de Texas. Se aprobó el protocolo Falcon Veil con bandera roja. La misión es detectar, aislar e interceptar la carga antes de que llegue a Estados Unidos. En los siguientes 43 minutos, los satélites rastrearon cada movimiento. Los camiones de escolta de los convoyes rotaban en el primer lugar camuflándose entre el tráfico civil. A las 212 horas, drones radarizados de la base del río se elevaron para establecer una vigilancia permanente. Pero en medio de la persecución, un dron perdió señal por culpa de interferencias desde México. Los cárteles ahora usaban contramedidas electrónicas, algo que antes solo se veía en conflictos bélicos patrocinados por el Estado. En el interior del Pentágono, los oficiales de operaciones miraban la transmisión en vivo mientras la estática se arrastraba por las pantallas. Una sola frase se propagó a través de un chat encriptado. Tienen capacidad de guerra electrónica. De ser cierto, implicaría que los cárteles habrían cruzado la línea de criminales a ejército irregular. A las 21:19 horas se observó un destello de boca de disparo en la imagen térmica. Las fuerzas federales mexicanas habían emboscado el convoy cerca de Ojinaga. La pelea duró menos de 7 minutos. Cuando el humo se disipó, un vehículo federal ardía al costado de la carretera. El convoy se había ido, girando al oeste en campo abierto paralelo al Río Grande. Los sensores aéreos lo siguieron por un momento antes de que se desvaneciera bajo un paso elevado de la autopista. Cuando los vehículos volvieron a aparecer, 2 habían desaparecido o estaban destruidos o enterrados. Esa anomalía activó el protocolo de contingencia Raven Strike 1. Un avión USMC-12 Liberty despegó de la base aérea de Laughlin, proporcionando imágenes multiespectrales. En cuestión de minutos, los operadores localizaron los camiones robados en un complejo industrial abandonado a solo 40 millas de la frontera. Las firmas térmicas revelaban decenas de hombres armados rodeando la estructura, con guardias rotatorios, centinelas y patrullas vehiculares. Y no era una gasolinera para contrabandistas. Era un comienzo. La discusión estalló en la sala de crisis de Washington. ¿Puede Estados Unidos intervenir legalmente si el gobierno mexicano no lo hace? Bajo las nuevas directrices de defensa, cualquier fuerza paramilitar extranjera que sea una amenaza inminente podría ser declarada fuerza enemiga bajo la ley de la guerra. Esa descripción acababa de hacerse realidad. A las 2:40 horas, la operación Sentinel Dusk pasó a su fase final de alerta. El Comando de Operaciones Especiales desplegó 2 equipos de reconocimiento en posiciones avanzadas cerca de El Paso y Eagle Pass, solo para observar. El combate estaba prohibido a menos que se abriera fuego enemigo. Al mismo tiempo, las estaciones de escucha de la NSA detectaron transmisiones de radio encriptadas entre Juárez y Monterrey que aludían a un cargamento de venganza. Ahora se sabía que la captura de los convoyes no era para vender la carga, sino para represalias. A las 23:18, las imágenes satelitales registraron destellos dentro de la fábrica, arcos de chispas, sopletes de corte, movimiento alrededor de estructuras metálicas. Los ingenieros de guardia se dieron cuenta de lo que estaban presenciando: vehículos blindados de combate improvisados, cubiertos de acero y capaces de atravesar barricadas y sobrevivir al fuego de armas pequeñas. Si tales vehículos entraran al norte, la policía local no tendría ninguna oportunidad. El Comando Norte activó un reloj de 10 minutos para autorización, en espera de la autorización final para la interdicción aérea.
La habitación quedó en silencio, excepto por el latido de los temporizadores sincronizados. Cada minuto que transcurría nos acercaba más a las posibles órdenes de combate en tierra firme. Durante 9 minutos, 7 de cada 8 comandantes observaron la telemetría del latido del corazón de las unidades de campo apostadas a lo largo de la valla fronteriza. Sus térmicos se bloquearon en el resplandor distante de las chispas de soldadura. A las 23:26, uno de esos equipos reportó haber escuchado sonido y motores diésel acelerando. Las puertas de la fábrica se abrieron. 2 camiones blindados salieron del vehículo con los faros apagados en dirección al vado del río en Punto Sierra Bravo. A Estados Unidos le quedaban menos de 3 minutos para la prohibición aérea. Mientras los comandantes se disponían a dar luz verde al ataque, nuevas imágenes satelitales aparecieron brevemente en la pantalla principal. 3 objetos voladores no identificados penetraron el espacio aéreo mexicano desde el poniente, artillados con municiones guiadas y no registradas en Estados Unidos. Alguien más ya había disparado primero. A las 23:29, los operadores satelitales del Comando Norte confirmaron lo que todos temían. 3 aeronaves no identificadas habían violado el espacio aéreo mexicano sobre el corredor del Pacífico, navegando a 120 nudos. Cada uno llevaba una carga útil de punto de anclaje y designadores láser. En cuestión de segundos, 2 de los drones arrojaron munición sobre el complejo fabril donde se encontraba concentrado el convoy blindado. La primera explosión fue termobárica, destruyendo el hangar oeste. El segundo golpe prendió el combustible almacenado, provocando una reacción en cadena que engulló todo el lugar en menos de un minuto. Los sensores térmicos registraron siluetas de hombres armados retirándose al desierto, muchos de ellos cargando heridos. Los registros de comandos identificaban el ataque como no atribuido, pero las conversaciones internas a través de canales encriptados contaban otra historia. El ataque había sido aprobado en conjunto por el Comando de la Defensa Nacional de México en coordinación con Estados Unidos. Públicamente, Washington no dijo nada. Extraoficialmente, la Operación Guerrero Negro acababa de entrar en su fase más agresiva hasta el momento. Mientras las llamas ardían en el cielo nocturno al sur del Río Grande, 2 drones de reconocimiento estadounidenses se reposicionaron para observar las secuelas. Entre los escombros, los peritos reconocieron restos de blindaje pesado y chasis de vehículos similares a los que habían sido avistados horas antes. Al menos 4 blindados habían sido destruidos antes de entrar en acción. Las interceptaciones satelitales confirmaron el silencio de radio en toda la cadena de mando del AMRA. Por primera vez en meses, Juárez guardó silencio, pero la paz no duró. En menos de 12 horas, se desataron ataques de venganza en Talipas y Sinaloa, la policía fue emboscada, los migrantes fueron secuestrados y las carreteras fueron bloqueadas. Era la manera en que el cártel solía operar. Recibe un golpe, disipa y contraataca en el caos. El presidente de México ordenó el cierre completo por seguridad nacional. El Departamento de Defensa de Estados Unidos amplió su vigilancia a 60 millas náuticas más allá de la frontera, poniendo así todo el norte de México bajo su vigilancia. Para ambos países, la frontera entre la ley y la guerra se había desvanecido. A las 6:100, las imágenes satelitales mostraron cráteres ennegrecidos donde una vez estuvo la fábrica, rodeados de hombres en uniforme camuflado del desierto sin insignias ni bandera nacional. Cuando se les preguntó, ambos gobiernos negaron la operación. La versión oficial lo atribuyó a una explosión de municiones inseguras tras un enfrentamiento con un cártel. Pero en los cables clasificados que iban y venían de las embajadas, la verdad estaba a la vista. Había sido un ataque combinado de represalia. Fue el primer combate transfronterizo de la historia moderna entre Estados Unidos y México. En el Pentágono, los analistas inventaron una nueva frase: guerra en la zona gris, una guerra no declarada, librada entre bastidores por naciones oficialmente aliadas que coordinan en secreto sus misiones de fuego. En público, Washington continuó hablando de cooperación. En secreto, la guerra contra los DOSAS se libró en varias agencias: la DEA, la CIA, el Comando Sur, que mapearon los cárteles como si fueran ejércitos insurgentes. Por la noche, un alto cargo de la defensa resumió así la situación: la frontera ya no es una barrera, es un campo de batalla. Los informes confirmaron la vigilancia continua de otros complejos industriales sospechosos de reacondicionar vehículos similares. El Comando Cibernético interceptó $37 millones en criptomonedas de monederos relacionados con empresas fachada de cárteles. Los modelos de financiación eran similares a los de las milicias no estatales de Oriente Medio. El paralelismo no se le escapó a nadie.
A las 20 Shell, un último mensaje del Comando Norte de Estados Unidos puso fin a la jornada. Objetivo neutralizado. Venganza en camino. Represalia inminente se convirtió en la nueva frase en clave que se viralizó en las redes militares encriptadas. Un reconocimiento tácito de que la próxima guerra contra los cárteles ya no se libraría en las sombras. Sería cinético. La guerra contra las drogas terminó, pero el campo de batalla que dejó arde desde los desiertos de Juárez hasta los corredores de Washington, donde la próxima orden no será una advertencia, será una licencia. Si este informe operativo te mantuvo hasta el final, dale a me gusta y suscríbete para obtener más información sobre las operaciones militares de inteligencia y de defensa de Estados Unidos. Esté atento porque la próxima batalla puede estar ya en camino.